para ser mamá, facilísimo, solo tienes que hacer la tarea y ya. Cualquier mujer puede ser mamá cuando quiera. Mentira. Tuve que pasar por 4 pérdidas de embarazo y tratamientos de fertilidad para poder tener el milagro de tener una hija en mis brazos. Hoy te tengo un cuento. Presentado por Joyería de Oro, Cristalina Swimwear, Bison Eyewear. Y este cuento es con amiga, hermana, sanadora, compañera emocional. Ella ha estado conmigo en muchos de los procesos más importantes de mi vida. Ginecostetra, queridísima Betania Ale. Gracias, amiga. Qué bella. Demasiado contenta de estar aquí y, bueno, y de conversar las dos desde nuestra perspectiva de fertilidad. Exacto. Porque vamos a hablar de fertilidad, pero nosotras tuvimos nuestros temas de fertilidad. Así es. Tú fuiste un in vitro. Sí. Mi caso fue que me costaba salir embarazada y realmente tuve que hacerme 4 fecundaciones in vitro para al final lograr a mis hijos, a mis morochos, y vivir esa experiencia también tú desde esa perspectiva también que tú viviste, te da otro enfoque de la vida y a mí como especialista en fertilidad de verdad que me dio herramientas para poder ayudar realmente a mis pacientes a que se entiendan, porque ya lo ves desde una perspectiva diferente, es una perspectiva de lo que tú viviste, del cambio que tú tuviste que hacer por dentro, de tus emociones. Una bendición, Betania. Fue una bendición lo que tú pasaste. Porque completamente. yo digo que, o sea, bueno, tú eres increíble y gran persona en todos los aspectos, pero además eres yo te veo desde afuera y desde lejos y te veo como más que una doctora que te acompaña en tu proceso de fertilidad, tú eres así como una bruja sanadora que vas más allá de lo que es hacer un in vitro, un tratamiento de fertilidad a una pareja que no puede quedar embarazada. No, y es que es así, porque mira, hay personas que la fertilidad es una carrera de velocidad. Pin, que quisieron su hijo, se casaron, rápido. Pero para otros es un maratón. Es un maratón, es un triatlón y realmente el acompañamiento que tiene que hacer el médico es muy importante. Y yo personalmente en mi consulta, fuera de hablar de qué es la fecundación in vitro, de cuáles son los procedimientos de fertilidad, de qué te puedo ayudar, yo trato de ir un poco más allá, de poder brindarle las herramientas a esta pareja para que entiendan el proceso que están pasando, para que entiendan para qué, no el por qué, sino el para qué está sucediendo esto y que la visión no sea solamente hacia la tecnología y hacia un laboratorio de fertilidad, sino ir hacia adentro. Porque ¿sabes qué es lo más peculiar, Inés? Es que está avanzando cada vez más la tecnología. Hay microscopios que te pueden ver en tiempo real la morfocinética del embrión, o sea, cómo se comporta el embrión en el laboratorio de reproducción. La inteligencia artificial te puede ayudar a seleccionar el embrión con más posibilidades reproductivas. Acaba de salir un estudio en los pioneros en medicina reproductiva que es en Londres, que hicieron unos casos de fecundación in vitro con tres ADN, la de una donante, la de la mamá y la del papá, para evitar enfermedades. Entonces la ciencia ha avanzado muchísimo, pero tú sabes que no ha avanzado, Inés, las tasas de éxito. ¿Por qué? Porque el laboratorio y esa parte tecnológica es menos de la mitad de la ecuación para hacer un bebé. Porque tú le estás transfiriendo ese embrión a una mujer que tiene miedo, que tiene dudas, que ha perdido la confianza en su proceso reproductivo, que tiene relaciones no sanadas, a lo mejor con su mamá, que quién sabe qué cosas hasta de constelaciones familiares está heredando de ancestros, Wow, porque eso se queda en el ADN. Y eso ha sido una de las grandes problemáticas que tenemos los médicos de fertilidad, que por más que avance la ciencia, no ha avanzado las tasas de éxito como debería. Y es porque ahí hay un proceso interior que tiene que hacer cada una de estas mujeres, cada una de estas parejas, de su dinámica, cosas que tienes que sanar, que ver hacia adentro para que realmente estés preparada para que se implante ese bebé. Va más allá de una técnica o el mejor médico que consigas para todos estos temas de fertilidad.
Yo lo tengo bien claro porque, bueno, para los que no saben, aunque yo lo he repetido infinidades de veces este cuento, yo estuve casada por primera vez y tuve cuatro pérdidas de embarazo, donde la primera fue unos morochos de forma natural y al tercer mes exactamente paraban el corazón. Y bueno, Betania me ha acompañado en toda mi vida porque fue mi mejor amiga en mi primer matrimonio y sigue siendo mi mejor amiga en el segundo matrimonio. Pero claro, ella me conocía tan bien que me decía, esto va más allá, vamos a empezar a revisar una cantidad de cosas, además de que tú te das cuenta cuando un médico te hace las cosas con cariño y te dice, mira, ya va, vamos a tratar de cortar este momento tan difícil, vamos a hacerte los exámenes, vamos a hacer esto, vete a la universidad, hasta este examen especial, y empezaste a buscar y conseguiste el problema que había en mí del por qué yo tenía esas pérdidas. Pero fueron muchos años de acompañamiento hasta que, bueno, me divorcié, conocí a Sammy. Sammy, por más que él ya tenía 5 hijos, me decía, tú tienes que ser mamá. Pero para mí era un momento de descanso mental en tener una nueva relación y decir, ya no tengo que pensar en este tema por un tiempo, porque la persona que está sufriendo un tema de infertilidad está constantemente pensando y todo es en base a eso. Si quedo embarazada no puedo hacer este viaje, y si quedo embarazada, y si quedo embarazada, todo es, y si quedas embarazada, y si... Entonces tu vida va pasando y pasando y dejas de hacer una cantidad de cosas porque, y si quedo embarazada. Y ese momento pasa el tiempo y no llega. Entonces es una frustración, como tú lo acabas de decir, mezclado con miedo, con mil cosas que están pasando y obviamente algo sobrenatural que es de Dios, que no lo podemos controlar y que a veces sí se puede manejar si vas en búsqueda interna a ver qué es lo que está sucediendo, porque bueno, de repente no es esa pareja y son otras. Con esto no estamos diciendo que hay que salir corriendo a cambiar la pareja si estás en busca de ser mamá y no lo has logrado, porque pienso que lo más importante que hay es poder tratar de resolver dentro de tu misma relación lo que está pasando, ¿no? Con tus padres, de dónde vienes, cuáles son tus creencias limitantes y mucha tela que cortar. Para hacerles el cuento corto, la primera consulta que tengo con Betania, con Sammy, con mi segundo esposo, Sammy muy ansioso de que yo quedara embarazada. Ella tiene que quedar embarazada, ella tiene que quedar embarazada ya. Y claro, yo decía que no me presione. Mi mejor manera de que no me presionara era que Betania estuviera sentada ahí en su consultorio y le dijera, ya va, mira lo que pasa con Inés. Era como revolver todo cuando yo estaba en una nueva relación que no quería pensar en eso. Y resultó que, bueno, en esa consulta, Betania dice, bueno, lo más importante para ustedes como judíos es que se vayan a Israel a la conversión de Inés y que después de que se convierta, pues le hacemos un in vitro. Y esa palabra fue como, ella lo dijo tan relajado como que esto va a tener solución en algún momento. Y yo me senté y dije, tengo más tiempo para empezar todo este nuevo comienzo. Bueno, llegó mi milagro finalmente, quedé embarazada a las, no sé, 2, 3 semanas, sorpresivamente, sin ningún tratamiento. Obviamente fue mucho miedo hasta que se cumplieron los 3 meses porque pensaba que se iba a volver a repetir. No me quería mover de la cama, no quería hacer ejercicio, no quería comer, no quería hacer nada, pensando que esto se iba a repetir otra vez, iba a perder el bebé y resultó que gracias a Dios todo fue maravilloso. Me engordé unas cuantas libras, llegué a pesar 100 kilos porque obviamente no quería hacer Claro. nada. Y toda esa parte importante de Betania, que es la alimentación, escucha tu cuerpo, alimenta a tu bebé de una manera consciente, nunca pasó por mi mente. Pero bueno, tuve la grandiosa virtud de poder tener a mi hija en mis brazos y bueno, fue maravilloso y te lo agradezco públicamente todo lo que pasamos. Fue muy, muy heavy. Pero bueno, llegó el momento y todos los finales difíciles, yo creo que todas las situaciones difíciles pueden tener un final feliz, ¿no? Claro, y eso es importantísimo porque así como estas emociones salen en este momento, la gente que nos está escuchando tenga mucho cuidado también cuando vean a una pareja que todavía no ha tenido un hijo, porque a Uf, sí, veces metemos la pata sí, con los comentarios. Empezamos a opinar
y tú no sabes lo que hay detrás de la historia de cada quien. Porque hay 100%. muchas personas que se están haciendo procedimientos de fertilidad y no lo están logrando. Hay personas que están viviendo realmente momentos difíciles. Entonces, cuiden mucho lo que esa persona, o sea, el comentario que le hagan a esa persona. Yo, por lo menos en mi consulta, siempre trato de decirle a mis pacientes, tú viniste a este mundo a perpetuar la especie, tú no eres diferente que una planta, que un árbol, que un animal, que un insecto. Confía en tu proceso reproductivo. No importa que vayamos a terminar un procedimiento de fertilidad, pero para mí, como médico de reproducción, la fertilidad, que tú tener un hijo comience desde el poder y la convicción de que tú lo puedes hacer. Y que si recurres a un procedimiento de fertilidad es para asistirte, acompañarte o acelerar un proceso que tú sabes que lo puedes hacer. Porque yo particularmente no me gusta que la paciente, yo tengo pacientes que me dicen, no, es que el doctor me dijo que si no me hacía un procedimiento de fertilidad era imposible que saliera embarazada. Y no, ¿cómo te va a decir eso? O sea, un médico tiene que cuidar mucho las palabras. Porque nosotros los médicos estamos en una situación de poder y en una situación en la cual podemos sanar a nuestros pacientes, pero también podemos enfermar a nuestros 100%. pacientes. Y yo particularmente, haber pasado por un proceso de fertilidad, pues me creó una sensibilidad diferente de cómo hablarle al paciente. Porque ese mindset que tú le tienes, hacia dónde tienes que llevar a esa mujer y a esa pareja, es importantísimo. Y quiero que sepan que la medicina está dando un giro a una medicina más integrativa, a una medicina holística, una medicina que engloba todo. Porque a mí no me vale que venga una paciente y yo le haga un procedimiento de fertilidad si ella está comiendo mal, si ella no está cuidando su cuerpo, si ella no está haciendo actividad física, si ella no está gestionando sus emociones, si ella está peleada con su mamá, con algún familiar. Con el marido, tiene mala relación sexual. No sabes lo común que es eso. Que vienen porque es que no están teniendo hijos porque no están teniendo una calidad de La mujer no relación está de pareja, disfrutando. no está disfrutando. Y tú dices, es que te vas a saltar ese paso, porque además, si no tienes relaciones, antes de tener a tu hijo, créeme que después va a ser mucho más difícil. Yo le digo, tienes que tratar esa parte. Tú no sabes lo común que es. Problemas de fertilidad, porque realmente no se está teniendo las relaciones sexuales en la cantidad y la calidad que debe ser. Entonces, ¿cómo vas a lograr eso? Entonces, es muy importante que sepamos siempre, todo, que nosotros somos unos seres integrales y que tú no puedes ir a tratar de solucionar cualquier situación que tengas de salud en tu vida si tu salud general no está bien. Entonces, siempre tenemos que saber, y eso es algo de nosotros, porque a lo mejor el médico de fertilidad no se va a poner a sentar, a ver, ¿qué desayunas tú? ¿Qué comes tú? ¿Cómo te Mira, ¿cómo te sientes? sientes? No, porque mira, este es el procedimiento de fertilidad, eso es lo que nosotros hacemos, esta Al es la tasa grano. de éxito, y eso es un trabajo que es de cada quien. Cada uno tiene que hacer su trabajo interior, su trabajo introspectivo, su trabajo de ver qué es lo que puedes mejorar. Y ahí es donde viene el tema tan importante que aplica en la fertilidad y que estamos teniendo tantos problemas hoy en día y que cada vez se escucha más. Y no tiene que ver que una influencer haya tenido un tema de fertilidad o que tu Cero amiga comparaciones. tenga un problema de fertilidad. Tú no puedes compararte, tu historia es única, pero tienes que saber que a nivel mundial, Inés, estamos teniendo una situación álgida en lo que es las sociedades y las culturas y su capacidad de producir generación de relevo. Hay países nórdicos en los cuales no le están haciendo la generación de relevo para que sea la fuerza de trabajo, para que pague impuestos y pueda entonces jubilar a los viejitos. O sea, eso ya está sucediendo hoy en día. Entonces empiezan a haber una cantidad de problemas también de inmigración, porque obviamente si no te están haciendo tu generación de relevo de tu población, entonces empiezan a entrar inmigrantes y lo que quiero que entiendan es que esto no es un problema de, ay, esta no puedo tener bebés. No, es que lamentablemente las sociedades y muchas culturas no son orientadas hacia la familia. Y eso es la crítica que hay cuando hablamos de, bueno, vamos a congelar los óvulos. Por lo menos una de las cosas que nosotros ofrecemos, no, voy a congelar mis óvulos y ya no, ahí no está
en la solución del problema. La solución está en crear sociedades, y tú lo sabes como judía. Para los judíos es importantísimo tener hijos. Sí, sí, en mi comunidad eso no, eso no No pasa. pasa. 4 y 5 hijos Y los por musulmanes pareja. tampoco. O sea, mis pacientes árabes llegan casadas con 19 años y 2 meses buscando bebé, preocupadas porque no salió embarazada. Y tengo otras de 40 años, y no es que vengo, porque es que a lo mejor dentro de 2 años quiero tener un bebé. Pero ¿qué pasa? Saca la cuenta. Además, 42 años, ¿qué edad vas a tener tú cuando nazcan tus hijos, cuando tu hijo entre en la universidad? ¿Qué edad vas a tener cuando seas abuela? O sea, hay un orden natural de la vida, y es tener los hijos entre los 20 y los 30 años, por lo menos tu primer hijo, que es importantísimo, y que cuando tú rompes eso, es como yo Todo tengo cambia. pacientes que llegan, porque yo sé que tú te ves bella y tú te sientes joven a los 40 años, pero realmente tu útero y tus ovarios fueron hechos para tener bebé. Punto. ¿Y qué pasa cuando tú no usas algo, Inés? ¿Qué pasa cuando tú no usas el carro y lo dejas parado? ¿Qué pasa cuando tú no vas no sé, te vas de viaje y no prendiste el aire acondicionado de tu casa? Espiritualmente hablando, los dones que te da Dios, si tú no los usas, te los quitan. Se Además, desvanecen. tal cual, por eso es que la reproducción hay que cuidarla. Y una de las cosas es que tenemos que saber que a partir de los 35 años empieza a disminuir la cantidad y la calidad de nuestra reserva ovárica. Los hombres no se afectan tanto. ¿Por qué? Porque los hombres producen espermatozoides constantemente. O sea, es una fabriquita, por eso es que esos testículos están fuera del área abdominal, porque eso es una fábrica que está constantemente produciendo espermatozoides. A los 3 meses tú tienes espermatozoides nuevos. Tú puedes tener una persona de 90 años y sus óvulos van a tener 3 meses de nacido. Ojo, la fábrica que produjo esos espermatozoides sí está deteriorada, porque usted sabe que los hombres también hay una afectación. Pero sobre todo lo más dramático es en la mujer. Claro. ¿Y por qué? Porque su óvulo, que es la célula más grande del cuerpo, la que tiene todas las mitocondrias, que son esa batería de nuestro cuerpo, que va a generar un bebé. El espermatozoide simplemente llegó y entregó su carga genética. Pero el bebé completo, toda esa replicación celular sucede desde la estructura del óvulo. Entonces, ¿qué pasa si tú no utilizas ese óvulo por años? Se va deteriorando, y eso es una realidad. Pero eso es una llamada de atención para que las sociedades, los países, las comunidades busquen una forma en la cual se apoyen más a las familias, se apoye más a la familia. Y yo creo que en parte, Inés, por lo menos con el tema del COVID, después de la pandemia, hay mucha gente que se quedó trabajando desde su casa, personas que antes tenían un horario de oficina, ahora es más amigable poder trabajar desde la casa, y eso de alguna manera te puede abrir un espacio mayor a que tú digas, bueno, sí, este es el momento en el cual yo quiero tener un bebé. Porque pasa una cosa, Inés, y tú lo sabes. Cuando tú no quieres tener un hijo, o sea, tú te cuidas, te recuidas, tomas pastilla anticonceptiva, le dices a tu pareja que se use preservativo. Pero cuando quieres tener un hijo y no lo logras, bueno, para que te hagan una idea, eso está estudiado científicamente. Los niveles de ansiedad de una persona que pasa por problemas de fertilidad es lo mismo que una paciente con un diagnóstico de cáncer, Wow. medido con herramientas psicológicas. Entonces, te lo creo. es muy importante, porque cuando te le acercas a una persona que está buscando bebé, no, eso es psicológico, no pienses en eso. ¿Cómo le vas a decir eso? Por Sí, favor. exacto. Es muy difícil. Sí, Es muy difícil, y es muy fácil opinar desde afuera. muy fácil. Entonces, hay que cuidar muchísimo lo que nosotros hablamos. Y también saber cómo tú, o sea, qué tienes tú que hacer. O sea, yo por lo menos te tengo un cuento. Yo tengo ahora una paciente que ella, desde que fue a la consulta, era una persona muy ansiosa, con tendencia a depresión, que tomaba antidepresivos, que tomaba ansiolíticos, que bueno, que tuvo que dejar poco a poco todas esas cosas para salir embarazada, pero que nunca hizo su trabajo interior, su trabajo de por qué yo siento esto. No hizo su psicoterapia, no fue capaz de ver hacia adentro. Y bueno, logramos, gracias a Dios, que tuviera su bebé, pero durante todo el embarazo estuvo con muchísima sintomatología, con una hiperemesis gravídica, que son esas mujeres que vomitan mucho, que eso es el cuerpo hablando, todas esas energías, todas esas emociones retenidas. Después la ansiedad en el embarazo, más el miedo de que le pase algo a tu hijo desde que estás en la barriga. Y mira,
empezó a desarrollar preeclampsia, la tensión se le subió, nació su bebé, desarrolló una depresión posparto. Claro. Ahí hay unos demonios interiores, unas oscuridades que tienes que tratar, Inés, Sí, porque si no van a 100%. salir. 100%. Pero a mí me encanta hablar contigo porque tú eres una doctora atípica. Normalmente, y sobre todo aquí en este país, en Estados Unidos, el médico es muy, o sea, como dice la gente, eres un número más. Y yo tuve, después de Adele, me vi con un médico aquí y me hice un in vitro para tener un segundo bebé. Y, o sea, ves cómo te tratan y es, paga aquí, estos son más o menos las tasas de que pueda salir bien o mal, hasta esto aquí, o sea, no hay ningún tipo, ni ninguna frase, ni mensaje de cariño, de afecto, de nada. Tú eres muy espiritual y yo veo, o sea, para los que no la siguen, van a disfrutar cada día con Betania porque ves cómo pones música, cómo ofreces tus manos a Dios, cómo con cada paciente te conectas de una manera muy especial. Claro. Y eso es muy importante. Eso no lo vemos aquí en este país. Eso es muy de Latinoamérica posiblemente, pero aquí es difícil. Entonces, ¿cómo haces para conseguir el médico, ese médico que te va a ayudar? ¿Cómo confías o cómo tomas la decisión? Sí, es muy difícil. De hecho, por eso es que cada vez yo me he impresionado de cómo en las consultas en línea, en esas asesorías en línea, puedo ayudar. Puedo ayudar pensando, ajá, pero esta paciente se va a hacer el procedimiento de fertilidad aquí en los Estados Unidos. O sea, ¿qué tanto puedo hacer yo? Pero es esto, es La sentarse, guías. es la guía, es explicar, es calmar a las pacientes. ¿No te imaginas? O sea, te puedo contar la cantidad de pacientes que simplemente hablando con ellas, explicándole cosas, después me escriben, doctora, gracias, me embaracé sola, pensando o ahorrando para un procedimiento de fertilidad, planificando todo, y es ese cambio en tu estado emocional y en tu esquema mental que es tan importante y que aquí muchos médicos no lo hacen, pero vuelvo y te repito, allá afuera no está el héroe, allá afuera no está el sanador, allá afuera puede haber alguien que te dé la mano, pero el gurú eres tú, el gurú eres tú. Y eso es así, tienes que buscar, ir hacia adentro, es difícil, hay muchísimas, mira, hoy en día, tú sabes que me encanta, hay muchas mujeres que fueron pacientes de fertilidad que ahora se han dedicado a hacer mentoría Mm. y acompañamiento en la parte de fertilidad. Es bellísimo. Hay muchos embriólogos que no estudiaron medicina, pero que saben tanto como nosotros los médicos de fertilidad sobre un caso y que te hacen un acompañamiento espectacular. Entonces, sí, no es fácil conseguir a lo mejor un profesional que te pueda llevar de la mano, como en estos días me dijo la inteligencia artificial, que me encanta la inteligencia artificial, que lo conoce a uno así, y me dijo, tú eres ciencia con alma. Y me encantó, le dije, me lo robo, me lo ¡Wow! robo, le digo, me lo robo de ¡Wow! ChatGPT. ¡Qué Me dijo, poderoso! ciencia con alma, y es verdad. O sea, todo en el laboratorio de fertilidad donde nosotros trabajamos es intencionado, pero son intencionadas mis manos y es intencionado las manos de mi equipo de embriólogos, que son los que están en contacto directo con los embriones, pero desde una intención, desde, ok, no entré con un modo automático. Mira, la otra vez mi embriólogo me contaba, mira, yo cuando entro al laboratorio primero dejo afuera mis problemas. Si yo vengo con un problema, yo paso la puerta y yo digo, Energía. aquí se quedan los problemas. No me voy a arrastrar una preocupación al laboratorio de fertilidad. Mira, me pareció tan poderoso porque lo que pasa es que mi embriólogo realmente él es súper tímido y él viene y hace su trabajo, pero cuando él me dijo cuál era su ritual para Claro, empezar a trabajar, de cómo pedía que sus manos fueran benditas, de cómo se lavaba con el agua, pidiéndole el agua que limpiara sus manos y claro, que es fuera que canal de wow esa vida. O sea, yo intención. dije, ahí es donde hay una diferencia, porque Sí, no es ahí un está la robot diferencia. automatizado, porque mi amor, eso lo va a hacer la inteligencia artificial el día de mañana. ¿Qué cosas no puede suplir la Claro, inteligencia artificial? Esta parte humana, esta parte de energía, de esta parte acompañamiento. no lo va a ver, no lo va a ver. Y eso es importantísimo que lo hagamos y bueno, saber que realmente una de las cosas que a mí me han enseñado mis pacientes, Inés, es que el límite lo pone, el techo lo pone cada paciente. Entonces es un poco saber, ok, primero, ¿por qué quieres ser mamá? ¿Para qué quieres ser mamá? ¿Qué es para ti ser mamá? Yo las pongo a hacer esa tarea. Increíble. Es fuerte porque te cuestionas muchas cosas. O sea, yo tengo pacientes
yo quiero tener un hijo, bueno, porque tengo a mi esposo, entonces mi familia no va a estar completa si no tenemos un hijo. Entonces son creencias limitantes también, o sea, qué 100%. bonito, pero ¿y si tú eres como tantas mujeres que no tienen que tener hijos? O sea, Claro, hay personas que deciden no tener hijos. yo siento que no todo el mundo vino a ser mamá, como no todo el mundo vino a ser padre o vino a ser Claro. enfermera o vino a ser profesor. Todo el mundo tiene aquí un proceso diferente y una manera de aportar al mundo que no tiene que ser la de ser mamá. Y es válido eso, Es Inés. Es válido. válido. Yo le digo, mira, a lo mejor no te toca por alguna situación y tú estás empeñada y tú tienes que ver. O sea, yo siempre lo digo a mis pacientes, tú no vas a estar más completa porque seas mamá. Y tú no vas a ser una menor mujer o persona porque no tengas un hijo. Y eso es muy importante que lo sepas. Hay que romper con eso. Hay que romper con eso. Tú no vas a tener una mejor relación de pareja. Mira, Inés, yo te tengo un cuento. Yo tengo una paciente de mi papá, heredada de mi papá. Mi papá fue el primero que hizo la fecundación in vitro en Venezuela y el segundo en Latinoamérica. Son pioneros de la medicina reproductiva. Y él, yo he heredado muchas pacientes de él. Claro. Pacientes de fertilidad, pacientes que tuvieron hijos, otras que no tuvieron hijos y tuvieron que adoptar y otras que se quedaron sin tener hijos. Imagina aquella época que la medicina reproductiva no tenía tantos avances como ahora. Claro. Y ¿sabes qué, Inés? Son las únicas que vienen a su control con 65 años, 67 años, 70 años, con el esposo al lado. Wow. Son las únicas que el esposo las acompaña hasta el final a todos lados. Entonces yo digo, bonito. qué bonito, porque Sí. es verdad, no pudiste tener un hijo, pero ¿qué te quedó? Unirte más Claro. con tu pareja. Entonces ahí es donde es importante, porque tú sabes que ha sido triste. Inés, esos casos que yo he tenido de pacientes que hacemos de todo para que se embaracen. Y cuando finalmente se embarazan, se divorcian embarazadas. Embarazadas de procedimientos de fuerte. fertilidad. Yo digo, ¿pero qué nos pasó? O sea, era un matrimonio que ya estaba roto, que las bases estaban rotas y a lo mejor por eso es que el hijo no tenía que venir. Claro. Entonces, es cuestionarse muchas cosas. En esos momentos de adversidad son los momentos que tú tienes que parar y decir, ok, ya va, déjame ir hacia mi interior, cómo estoy yo como persona. Si tú no estás bien, nada de lo que venga de ti o dependa de ti, tu familia, tu matrimonio, tu hogar va a estar bien. Hay muchas cosas que hay que ver, o sea, son muchas cosas que hay que ver Muchas. alrededor. La alimentación es importantísima. Importantísimo. Bueno, yo me acuerdo que en ese momento tú me mandaste a hacer unos exámenes que tenía un problema de coagulación que hacía que entraba un coágulo A las arterias, sí, a todo lo que alimenta al embrión. y tapaban el alimento del embrión y por eso no perdía la vida. Y de esa forma, con unas inyecciones, anticoagulantes y todo el tema, pudimos hacerlo. Pero yo según la cábala, yo también en ese momento estudiando y viendo muchas cosas que pudieran estar pasando en mí que no me dejaban quedar embarazada, recuerdo que leí un libro, Cábala y Sexo, Ajá. que te hablaba lo importante que es, o sea, el momento en que tú tienes el orgasmo es un momento tan poderoso que si tú le pones la intención correcta a ese momento, que es tan difícil, porque tú, puede ser que yo lo sepa, pero muchas veces dice, uy, se me olvidó pensar, se me olvidó pedir, ¿entiendes? Pero ese momento es importante también para pedir cosas, ¿sabes? Profundas, como quedar embarazada si eso es lo que realmente tu camino necesita. O sea, hay tantas cosas alrededor que se Claro. tienen que ver. No, y me encanta que hayas mencionado eso, Inés, porque nuestra energía sexual es nuestra energía creadora. Es la que crea vida. Y eso es uno de los problemas que vemos hablando de la sexualidad. Y es cómo nos desligamos, cómo hay mujeres que realmente están muy desligadas de su energía sexual, cómo fueron criadas con tabú. Por eso es que nosotros a nuestros hijos tenemos que hablarle ¿Cómo fueron de la concebidas? sexualidad, cómo fueron concebidas. O sea, una cantidad de cosas que influyen muchísimo. Y eso que tú estás diciendo es importantísimo. Y hay muchísimas personas que hablan de todo esto de la energía sexual y habla de cómo tú en ese momento que estás teniendo el orgasmo, tú puedes con tu pensamiento manifestar cosas y no solamente manifestar
hijos, puedes manifestar casas, puedes Sí, manifestar material, cosas materiales sí, que sí, tú quieras, sí. emociones Súper que quieras vivir. poderoso. O sea, Agarren dato con esto. es importantísimo que tomemos conciencia de la importancia de toda nuestra energía sexual porque además todo comienza por ahí. Todo comienza por ahí y, y lo que tú hablabas, la alimentación es importantísima. Estamos comiendo muy mal. Muy mal. Y los disruptores neuroendocrinos. Sí, O sea, muy la mal. exposición a metales pesados Sí. es agobiante. Cuando tú empiezas a ver todo, dices, ¿qué nos pasó? O sea, ¿en qué momento nos empezamos a rodear de tantos tóxicos y químicos? Y eso está llevando, Inés, la cantidad de microplásticos que se están consiguiendo ahorita en las muestras de semen. En ¡Wow! las muestras de semen. Porque nosotros juramos que nos lo estamos comiendo reciclando el plástico. Pero lo ideal sería no utilizar el plástico porque el plástico termina en el mar. ¿Y el mar qué hace? Lo pone pequeñito, 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 pero al final eso igualito va al pescado, el pescado tú te lo comes, en el ciclo vuelve a ti. Y nos estamos también enfermando de una Sí, cantidad de toxinas que están a nuestro alrededor y por eso es que tenemos que cobrar conciencia de cuidar también nuestro entorno. Inés, fíjate que sí. esto va más allá. Esto va que reciclemos, que no consumamos tantas cosas, que realmente honremos nuestro cuerpo. O sea, tú tienes que pensar en todo lo que te vas a meter en tu boca y cómo eso, yo se lo digo a mis pacientes a veces y se lo digo un poco fuerte, pero es que le digo, mira, como tú te cuides hoy, va a influir demasiado, no en la mamá que tú eres. Yo le digo, mira, ese embrión cósmico que no ha nacido, me encanta ese término que me lo enseñó mi acupunturista, el embrión cósmico. Yo, wow, el embrión cósmico, sí, Es es ese verdad. embrión que está en proyecto. No ha llegado a ti y ya te está enseñando cosas porque nuestros hijos son nuestros grandes maestros, tú lo sabes, Inés. Sí. Y ellos ya no están en tu cuerpo y ya te están enseñando. O sea, ya ese embrión quiere que tú comas mejor. ¿Por qué? Porque ese embrión quiere no solamente una mamá y un papá más sano, sino una abuela y un abuelo más sano. Yo le digo, ¿qué calidad de abuelo vas a ser tú de abuela? ¿Tú quieres ser una abuela que ayude a tu hijo o que tenga que ser un peso por cosas que tú pudiste haber evitado? Porque, ojo, nuestros familiares nunca van a ser un peso para nosotros, ¿ok? Pero es nuestro compromiso con nuestra familia de mantenernos sanos y mantenernos ágiles, de manera que tú te puedas agachar al piso y puedas jugar con tu nieto gateando o con tu Sí, qué nieta, que tú importante. puedas pararte, sentarte, que tú puedas tener una salud porque tú invertiste en eso y no fue que por sinvergüenzura estar comiendo lo que te dio la gana, de no ponerte tus restricciones, de no ir al gimnasio porque sí da flojera, a todos nos da flojera hacer ejercicio, pero es comprometerse con algo de tu salud que hace que realmente tú seas, porque tú eres importante en la sociedad y tú eres importante para tu familia y lo tienes que saber desde ahora para empezar a crear hábitos, porque yo siempre le digo a mis pacientes, siempre algún médico te va a mandar a hacer ejercicio. Así sea a los 70 años porque tienes osteoporosis, así sea a los 75 años porque tienes hipertensión. Entonces, ¿sabes qué? Empieza a crear tu hábito de hacer actividad física, empieza a crear tu hábito de comer bien, empieza a crear tu rutina de salud desde ahora. 100%. O sea, ¿qué vas a esperar? Una cosa importante de todo esto es que sí puede haber hablarle a esa mujer que realmente está en este proceso y que sí está dispuesta a cambiar lo que sea y sí va a hacer todo lo que escuche y todo lo que le aconsejen hacer para quedar embarazada y no se da. O sea, es verdad que hay una parte en que uno hace el esfuerzo que a veces uno cree que lo está haciendo mental y posiblemente mental no lo hayas controlado, porque eso es una parte muy difícil de todo esto. Pero está la que se esfuerza, hace todo lo posible y no queda. Y realmente hay algo súper poderoso que tú no puedes controlar. Sí, y ahí es donde llego a mis pacientes, ¿sabes qué? Hay que abrazar la incertidumbre. Hay que aprender. La vida es un vaivén eh, de cosas que van y vienen y que no sabemos y que no podemos controlar. Entonces, en la vida hay que aprender a abrazar la incertidumbre. Pero sí saber, o sea, una de las cosas que a mí más me ha enseñado, Inés, mis pacientes, es que el límite y el techo lo pones tú. Yo he tenido pacientes que yo misma a veces digo, "Ah", o sea, me provoca tirar la toalla y ¡Wow! ellas y lo Vamos, logran.
Y lo Y logran. la mayoría lo logra. O sea, ese dicho de que persevera vence es así. Mira, te tengo un cuento. Yo ahora tengo una paciente que ella nació con una condición que se llama síndrome de Rokitansky. Eso es un síndrome en el cual tu cuerpo desarrolla tus órganos genitales externos y un tercio de la vagina. Pero los 2 tercios distales de la vagina y el útero no se forman. Los ovarios sí. Entonces tú entras a la pubertad, empiezas a tener tus cambios hormonales, empiezas a tener tu desarrollo de la glándula mamaria, empiezas a sentirte que, bueno, que en cualquier momento te vas a desarrollar, todas tus amiguitas se empiezan a desarrollar y tú no te viene la menarquia, que es esa primera regla, y pasa el tiempo y tu mamá te lleva al doctor y te hacen un ultrasonido y no tienes útero. Y no tienes una parte de la vagina. Entonces, para las relaciones Wow. sexuales trae problemas. Entonces, imagínense una persona que pasa por eso, ¿okay? Es un síndrome muy raro, es una malformación congénita, o sea, no se hereda, simplemente que durante el momento que tu mamá estaba desarrollando esa parte de tu útero, pues no se desarrolló. Y esta paciente específicamente la operaron muy bien, le hicieron toda una reconstrucción de vagina. Ella podía tener sus relaciones con su esposo, tenía sus ovarios muy cerca de esa neovagina que le hicieron. Le estimulamos los ovarios, le sacamos sus óvulos, los juntamos en el laboratorio por una técnica de fecundación in vitro con los espermatozoides del esposo y le hicimos la transferencia a un vientre en alquiler, a un útero subrogado. Y ese bebé nació hace poco. Y esos son los casos inspiradores, porque imagínate tú que a una persona le digan eso. Prácticamente tú dices, no va a poder tener un hijo. Claro. Y gracias a la ciencia, a la perseverancia de ella, no perder la fe y no perder esa esperanza de que podía ser mamá, buscó, porque eso es así, Inés, tú lo sabes, cuando tú te enfocas en algo y te enfocas bonito, todo va girando y todo se va dando para que tu proyecto culmine. Y es Sí. una de las cosas maravillosas. Yo he tenido pacientes que vienen, no tengo, porque por ejemplo, ay, no, es que es muy costoso, entonces no me lo voy a hacer. Yo he tenido pacientes que, doctora, yo quiero, bueno, tranquila, vamos a ver cómo te ayudamos con los medicamentos. Yo he tenido pacientes con capacidad económica que le pagan procedimientos a otras pacientes y el dinero aparece cuando tú realmente estás comprometida con algo. Entonces yo digo, qué bonito para mí ser testigo de esos casos maravillosos, casos miradores. Yo tengo ahorita, hace poco tuvo también unos pacientes que fue él que sufrió de un cáncer. Y a él no le hicieron la preservación de los espermatozoides, porque una de las cosas que hacemos los médicos de fertilidad es preservación de la fertilidad. No le hicieron la preservación de los espermatozoides y se hizo todo un tratamiento de células de inyección de plasma rico en plaquetas a nivel testicular. Y ese hombre que le habían dicho, Wow. no puedes tener hijos, logramos extraerle espermatozoides directamente de los testículos y juntarlo con los óvulos de la esposa y que ella saliera embarazada. Wow. Entonces, las cosas que podemos hacer nosotros, bueno, yo tengo uno de los casos más hermosos que hubo en mi consulta de fertilidad. Es una paciente que ella le habían quitado el útero a los 26 años por unos fibromas y ella no tenía hermanas, ella no tenía algún familiar cercano que pudiera ser útero subrogado. En Venezuela no es una cosa que tú lo puedes conseguir, o sea, lo tienes que buscar. Y su mamá, de 55 años, Yo supe ese cuento tuyo. dijo, yo te ayudo, hija. Y ella tuvo a sus nietos en la barriga, Sí, sí, eso es. que era un Wow. varón y una hembra. O sea, ese cuento fue, wow. Tú sabes el amor de madre y lo que tú eres capaz de hacer, no importa, ya estaba menopáusica, sí, una mujer menopáusica puede tener bebés. Recuerdo. Yo tengo una paciente ahorita que tuvo su bebé y ella ya no tenía la regla, ya se le fue pasando el tiempo, esperando el mejor momento para tener un bebé y gracias a la tecnología y la ciencia Lo tuvo su tuvo. hijo con 51 años y ya menopáusica. Entonces realmente la ciencia está ahí para brindarte muchas cosas. Yo recuerdo que la abuela que tuvo Ujú. a sus nietos en la barriga, yo recuerdo, yo viví contigo esa historia porque recuerdo que ella iba a la consulta muy cansada, decía que estaba agotada, que no podía más. Claro, 55 años, Claro, pero es morocho. que además morochos y lo más
hermosas que realmente fue de las mejores pacientes que yo he tenido de embarazo gemelar. O sea, esa mujer no se quejó hasta el día que doctora, estoy un poco cansada. O sea, Así que, ¿cuándo me hace la cesárea? Yo, mañana. Porque si tú que durante todo el embarazo, ¿no te ella quejaste? no se quejó, no decía, o sea, hizo el tributo de amor por su hija y por sus nietos. Wow. Y así, mira Inés, he tenido hermanas que le donan óvulos a sus hermanas. Tengo cuñadas que le prestan el útero a su cuñada para tener hijos. He tenido hermanos que donan sus espermatozoides para ayudar. ¿Okay? Es un tema delicado. Yo sé, hay muchas personas que dirán, ay, pero yo no pudiera. Pero Sí, hay cada gente, cabeza es un mundo. cada cabeza es un mundo. Sí. Cada cabeza es un mundo y cuando yo creo que la intención que tú le des a las cosas, ¿tú te imaginas el poder, o sea, y las bendiciones que tú tienes energéticamente hablando y espiritualmente hablando cuando tú eres capaz de ayudar a otra Sí. persona y dar vida y hacer que esa otra persona tenga hijos Sin ninguna intención. simplemente ayudando a otra persona? O sea, eso es súper poderoso, Inés. Sí, Eso, súper eso es poderoso. hermosísimo. O sea, es una de las cosas más hermosas que puede pasar. Ahora, hay algo que saliéndonos un poco de estos procesos de transformación para poder ser mamá, hay algo que yo siempre hablo contigo y que es importante que informemos a la comunidad, y es de ese tema de cesárea natural, de estas mamás, porque sí, puede ser que tú tengas, yo tuve cesárea obviamente porque en mi caso era un poco diferente, pero a veces vivimos una sociedad que te obliga a que, a juro, tienes que dar a luz natural porque si no estás mal visto, pero también sus madres que seguidamente tienen 4 y 5 hijos y todos los paren y lo dicen con una emoción de que parí a todos mis hijos, pero hay algo detrás que sí, es verdad que por muchos años eso era lo normal, pero la tecnología ha avanzado tanto y hay tantos estudios que hoy en día, o sea, primero, no te queda igual el tamaño, ¿no? Y Claro. obviamente sexualmente hablando, el hombre no puede satisfacerse igual si tú, o sea, pariste 4 o 5 hijos. Esa es la gran verdad. Pero también, que eso es importante saberlo porque esto también es un tema importante, pero también a nivel de salud, ¿no? Bueno, fíjate, hay una cosa importante que yo eh, quiero dejar aquí como claro, que es que a pesar de que haya muchos avances, lo natural, que es como Dios nos hizo, realmente es lo mejor. Entonces, con respecto a la parte de sexualidad, fertilidad y cómo logras tú al final tener a tu bebé, depende de cada quien. Yo tengo pacientes que me dicen, doctora, ¿qué es mejor? Porque yo le pregunto cuando están embarazados, ¿qué quieres tu parto o cesárea? Porque en Venezuela ese es el tipo de cosas el abordaje que damos. Y para respetar algo que en bioética es muy importante, Inés, que es la autonomía. La autonomía del paciente, ¿ok? Tiene que Claro, ver con tu lo libre que albedrío, decida, claro. es lo que es lo que. Y hay personas que vienen con creencias limitantes, con miedos. Yo hace poco tuve una paciente que ella, cuando mi papá le atendió el parto a su mamá, porque yo tengo pacientes que ahora tengo la dicha de yo atenderle el parto y ella la trajo al mundo a mi papá. Ella era una bebé grande, su mamá era más bajita y ella hizo una complicación que se llama, perdón, retención de hombros. O sea, el bebé, ella nació No y pasaba de los no hombros. pasaba los hombros. Entonces hay que hacer varias maniobras, pero al final una de las maniobras es fracturar la clavícula para poder sacar al bebé. ¡Wow! Eso no lo sabía. Entonces, bueno, una de las cosas fue que ella tenía eso en la cabeza y ella tenía un miedo A no parir. grandísimo a parir. Claro, Y yo tuve que respetar, aunque ella era una persona que yo sabía que ella podía parir. Y traté de decirle, bueno, vamos a sanar esa parte, pero ella al final me dijo, no, doctora, yo me siento más tranquila con una cesárea. claro. Vamos a darle con la cesárea. He tenido pacientes que
quiero todo natural, no quiero anestesia, y al final con la segunda contracción ya me están pidiendo una epidural o me están pidiendo que le hagan una cesárea. Y ese es el momento que uno como médico tiene que ser como el coach, como que, ok, ya va. Vamos a ponerte un poquito de anestesia para que el dolor no sea tan fuerte. Tú estabas motivada con tu parto. Vamos a tratar de esperar un par de horas a ver cómo progresas. O sea, el trabajo de uno, de un médico, ginecólogo obstetra, especialista en fertilidad, pero la parte de obstetricia es complejo. Es complejo porque además, de hecho, aquí en Estados Unidos es una de las especialidades más demandadas, porque las demandas vienen doble, por la mamá y por el bebé. Entonces, es muy complejo, pero por lo menos aquí en Estados Unidos, las tasas un poco como de evaluar cómo una clínica, un hospital está trabajando, tiene que ver con la cantidad de cesáreas que hacen. Si tienen un porcentaje de cesáreas altas, Algo está pasando. algo está pasando, porque más bien ellos se van más por lo natural. Pero depende mucho también de la cultura. De la Sí, cultura, la Inés, cultura tiene mucho que ver. tiene Pero ven que ver acá, mucho. pero vamos al grano, Betania. O sea, la vagina sí se agranda. Sí, la vagina se el deseo agranda. sexual cambia. El deseo sexual cambia. Ojo, no a todas. Yo he tenido pacientes que tienen cesáreas y las vaginas son estrechas y sexualmente no están bien. Y tengo otras que han parido bebés macrosómicos, lo que se llaman bebés grandes. Y la vagina está mucho más grande y ellas tienen su parte sexual. O sea, no es garantía. Pero sí tenemos que saber que cuando tú pasas un trabajo de parto, la vagina queda más ancha. Pero eso es un músculo. Pero hay que hacer un trabajo muscular, un trabajo de ejercicio. Ahorita hay una cantidad de tratamientos para... Muchísimas cosas que pueden ayudarte a restituir un poco el tamaño que no va a quedar Nunca va a quedar como igual, original, pero que sí es algo que se puede reparar. ¿Ok? Porque, bueno, hay mujeres que realmente... Lo que pasa es que el trabajo de parto, Inés, es esa dificultad, ese dolor, ese proceso del dolor. O sea, nos da miedo pasar por dolor. El dolor es algo que nos sirve para transformarnos, para evolucionar. Yo siempre digo a las pacientes, marinero no aprende en agua mansa. O sea, siempre queremos aprender sin saltándonos pasar por el dolor. él, claro. Yo a veces le digo a la paciente, el dolor, hay ese dicho que me encanta que es, el dolor no es opcional, lo que es opcional es el sufrimiento. El dolor es inevitable. En la religión judía, tú tienes que pasar por ese dolor porque ese dolor te conecta con el pecado de Adán y Eva. O sea, es una forma de traer ese momento al presente y poder curarte de Los eso. musulmanes igual, los musulmanes igual. O sea, el tema del dolor de parto y del proceso que tú tienes que pasar y del lugar donde te lleva. Por eso es que además me encanta, porque eso dice, ay, voy a dar a luz un bebé. Para que se vea la luz tiene que haber oscuridad. No, pero yo tengo otra manera de darle la luz a Dios. Yo tengo otra manera de dar a luz a Dios y aportar cosas positivas a este mundo que pasar no por dolor. ahí. No, ese dolor yo que va. Y yo sí pienso y respeto mucho el tema de la vagina. Yo sí siento que, o sea, por más que el cuerpo es sabio y todo lo que tú quieras, coño, o sea, parir 3, 4 hijos, o sea, no, la vagina no te puede quedar igual. Hay que pensar un poco en los maridos también, sí, ¿no? Sí. No queda igual. Eso no queda igual y por eso es que mosca yo a mis con pacientes, eso, niñita, mosca con paren, eso. yo a mis pacientes sí, con los A partos. veces me ponen un poco nerviosa. Yo a mis pacientes cuando paren, yo sí les digo, mira, después de esto tienes que hacer tus ejercicios de Kegel, tienes que hacer pilates, tienes que hacer yoga. Sí, tienes que hacer los aprieta eso allá abajo para que sí. puedas seguir disfrutando. Eso es importantísimo porque es lo que te digo, la relación de pareja, al final tus hijos se van, crecen la y vida ¿qué te pasa? queda? Te queda tu relación con tu pareja y tu relación contigo misma, Inés, también. Sí. Primero tú. Primero tú. Porque nos olvidamos de eso también, ¿no? Que la pareja, que el hombre tiene que seguir sintiendo, tiene que seguir disfrutando. Ya va, ¿y tú? O sea, ¿dónde están tus orgasmos? ¿Dónde está tu forma de disfrutar la vida, no? Sí. Pero yo una vez me acuerdo que leyendo, bueno, porque uno en ginecología y en fertilidad, uno termina siendo el sexólogo de nuestros pacientes. Tú tenías un día a la semana increíble que hablaba sobre sexo. Sí, yo tenía un día a la semana, los viernes, que hablaba mucho
de la parte de la sexualidad, porque me hacían muchas preguntas, porque hay El muchísimas famoso clítoris. dudas. Y una de las cosas es que cada quien es responsable de su propio orgasmo. Sí, O sea, claro. en la relación de pareja, bueno, a lo mejor sí puedes tener una persona que realmente siempre te lleve Te a ese lugar y te acompañe. acompañe, pero tú Cada eres quien que busque su responsable. vaina. Claro que Claro. sí, tú Sí, eres responsable de tu propio orgasmo. O sea, sí. eso es una cosa importantísima y de que tú le digas a esa persona cómo llegas tú. O sea, qué te Exacto. gusta a ¿Qué es lo que te ti. gusta? ¿Qué te gusta a ti? La comunicación es importantísima en todas las relaciones. Sí, Y en una relación sexual también. Porque tú no puedes, o sea, cada persona es diferente. claro. Y cada persona le gusta que la toquen en un lugar o que no la toquen. Y tú tienes que decírselo, comunicárselo a tu pareja. Y también tienes que descubrirte tú. Sí. Tienes que saber cómo tú llegas a ese lugar. Y ahí es cuando el tema de la autoexploración es importante para que como una vía del autoconocimiento, Yo del creo que nuestros hijos, que autodescubrimiento. están más o menos en la misma edad, hay demasiada información y yo creo que si la hacen de una manera sana, esta generación va a disfrutar del sexo espectacular, porque no viene con esa cantidad de falta de conocimiento y de conversación dentro del hogar. Pero la edad, ni siquiera la nuestra, sino más a los 60, 65, yo he conocido mujeres, muchísimas mujeres que nunca han sentido un orgasmo y tienen una vida matrimonial de hace 35 años, con 4 hijos, nietos y todo, y nunca en la vida han sentido un orgasmo. Ha habido demasiada desinformación por Sí. muchísimos años. Y yo te voy a decir una cosa, yo todavía, Inés, tengo en la consulta pacientes de fertilidad y no pacientes de fertilidad, pacientes, muchachas jóvenes, que si tuvieran una mamá que le direccionó o le creaba mucho miedo con el tema sexual y el tema sexual era un gran tabú en la casa y tú tienes que llegar, señorita, al matrimonio y una cantidad de cosas, le crea traumas sexuales fuertes, Ay, fuertes. qué miedo. Y tú no puedes estar bien en una relación de pareja si tu sexualidad no está bien. Y es complejo y hacen vaginismo, o sea, pacientes que tensan su vagina involuntariamente, o sea, no lo quieren hacer, pero lo hacen y Inconscientemente. no inconscientemente. Y no hay manera que entre nada ahí, Wow. porque eso es un músculo, lo que yo le estaba diciendo. Entonces, yo creo que lo que tenemos es estas generaciones nuevas, también nosotras como mamás, aprender. Sí. Aprender, hablarle a nuestros hijos siempre desde la verdad, darle la información nosotros. Yo por lo menos, en el caso, bueno, que en mi casa somos ginecólogos, yo a mis hijos les saco todos los modelos y que este es la vagina. Yo tengo unos modelos de crochet comiquísimos, una Ay, son una vagina, demasiado cuchi, belleza. una vagina así, los pelitos son así como de crochet, o el clítoris, un clítoris de todos los tamaños, y yo le doy clase a mis hijos para que ellos sepan, Claro. Esa porque es la mejor siempre manera. es la mejor manera de que ellos vean esa parte bien canalizada, obviamente, pero como algo natural, porque es así, con la información. Pero eso es un tema, porque no nos dicen cómo manejar, no nos enseñan cómo A nosotros manejar no nos enseñaron. esa información. Sí. Y es delicada, y uno tiene que ser responsable de su energía sexual. La energía sexual es la energía creadora. Eso tiene que ver muchísimo con tus emociones, influye muchísimo en la calidad de relación que tú vayas a tener con tu pareja. La comunicación es importante. Secundariamente a esa armonía va a venir un hijo. Entonces todas esas cosas son importantísimas, Claro, que esa se intención trae hable. un hijo y ese hijo hace producto de esa conciencia y de ese amor que se tuvieron y cómo lo trajeron, ¿no? Bueno, y te tengo un cuento, Inés, porque antes nosotros no le decíamos a nuestros pacientes después de hacerle una transferencia de embriones que no tuvieran relaciones sexuales. Y hoy en día se sabe, o sea, ¿cómo tú vas a meter a un embrión y vas a pretender que se implante cuando no hubo un orgasmo, no hubo, Sí, claro, qué o sea, fuerte. ya, Sí, naturalmente, ¿qué sucede para tú procrear? O sea, tiene sí, que haber una intimidad, tiene que haber un intercambio sí. de esas emociones, de esos neurotransmisores, de esas hormonas que se producen en nuestro cuerpo cuando tenemos un intercambio sexual. Y secundario a eso viene el bebé. Entonces yo, que me gusta y fomento el respeto a lo natural, porque lo natural siempre viene de Dios, es cómo este bebé se va a implantar si no hubo esa energía sexual previa. Entonces,
Yo le digo a mis pacientes, sí, tengan su intimidad. Hay pacientes que les da mucho miedo, pero tú igual, los besos, las caricias, tocarse, eso no está contraindicado, al igual que cuando yo tengo pacientes que están en algún tipo de reposo, yo le digo, mira, hay reposo sexual. Yo le digo, bueno, el reposo sexual puede ser del coito, que es la penetración, pero tú puedes tener intimidad con tu pareja desde desde otros ángulos y de otra Claro, manera de tener esa intimidad sin claro. necesariamente tener que llegar a la penetración. Sí, sí, el Y contacto ahí es es donde yo le digo a la importantísimo. paciente, ponte creativa, mi amor, Sí, porque para claro. la relación de pareja es importante el intercambio y la parte sexual es importante. Sí. Bueno, ya tenemos ya casi una hora hablando de este tema. Este día de graduaciones ha sido muy importante para mí porque todas las conversaciones de diferentes caminos llevan siempre lo mismo. La búsqueda interna, mirarte adentro, todo empieza desde ahí. Todas las respuestas están ahí. Si tú te conectas contigo, estás conectado con el mundo, con la energía dadora, reveladora, con la energía de Dios y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y yo, cerrando un poco el tema de fertilidad que hemos estado tocando hoy, cuida tu fertilidad, come sano, haz actividad física, porque además no solamente estás cuidando tu fertilidad, estás cuidando tu salud. O sea, la sociedad y la comunidad y tu familia te necesita sano y te necesita procreando, te necesita perpetuando la especie, pero siempre mirándote desde una perspectiva interna. eh, Aprovecha todas las adversidades que tengas en el camino porque esas adversidades te vienen a enseñar algo. Sí. Haz tu trabajo interior, no es fácil, nadie quiere ir para allá. A veces tienes que ir acompañado de un psicólogo, un terapeuta, pero tú puedes ir tú solo, ¿ok? Pero es un trabajo que tienes que hacerlo. Y ahí es donde yo por lo menos el tema del journaling, el escribir, digo que es poderosísimo, haciéndote las preguntas que tienes que hacer. Pero realmente, si tienes más de 35 años y no has tenido un bebé y en tu vida está el interés por tener un hijo el día de mañana, consulta un centro de fertilidad, consulta con un especialista en fertilidad. Nosotros hay muchos médicos de fertilidad que hacemos asesorías en línea, yo hago consultas en línea y estoy a la orden y todos los médicos que trabajamos y todo el personal y guiaturas de fertilidad estamos ahí para apoyarte, orientarte y poder llevarte de la mano a este camino que a veces es un maratón en el camino de la fertilidad. Gracias, amiga amada, mi vida. Te amo. Yo también te amo.